Olis, ¿cómo están? Buenas, buenas, mi nombre es Venus Angélica y en este video vamos a estar viendo cómo realizar un maquillaje desde cero para principiantes. Para empezar debemos de tener en cuenta el cuidado facial de nuestro rostro. Seguido de esto vamos a definir qué tipo de piel y qué acabado quieres tener. Si quieres una piel translúcida, donde no pasa nada si se ven las manchitas, si se ven tus pequitas, tus granitos y eso, o si de pronto quieres un acabado con más cobertura, entonces antes de aplicar la base lo que vamos a hacer es aplicar un corrector de tu mismo tono de piel que tenga una subtonalidad un poquito más naranjita, más yendo hacia los naranjas para que él contrarreste el color de tu ojera o de tus manchitas si son cafés. Si por el contrario tienes de pronto mucha rosácea, muchos granitos y partes que de pronto tengas más rojitas, vamos a utilizar un corrector que tenga una tonalidad más verde. En mi caso, lo que yo más cubro antes de la base sería lo que son las ojeras, ¿sí? Entonces aplicamos un corrector, como mis ojeras siempre son algo oscuritas, aplico un corrector que tenga un subtono naranjita. También hay correctores que son bien naranjas que también lo podemos utilizar y nos va a servir perfectamente. Seguido de esto vamos a escoger una base. Te sugiero investigar un poco acerca de la base para saber si es una base con cobertura alta o una cobertura media o una cobertura baja, que eso va a depender de las necesidades que tú tengas. Entonces vamos a aplicarlo. Siempre es mejor aplicarlo por partes y lo podemos aplicar con los dedos o con una esponjita directamente. A mí me gusta ponerla con los dedos y después sí pasar una esponjita para que todo se difumine. Lo vamos a hacer a toquecitos tratando de no arrastrar demasiado. Y como en esta zona de la ojera yo ya corregí, pues no necesito estar aplicando más producto. Solamente lo difuminamos en esta zona para que se pierda junto con el corrector que puse anteriormente. Esto también lo puedes hacer con una brochita y también puede quedar diferente acabado. Hay brochas que cuando son muy tupidas, muy densas, entonces hacen una aplicación un poco más pesada, hacen una aplicación con un poco más de cobertura. Mientras que tenemos otras brochas que son más suelticas, lo cual hace una aplicación un poco más ligera de producto. Ya aquí tenemos nuestra piel mucho más uniforme con esta base, pero se ve plana, ¿no? Necesitamos entonces tonos diferentes para que nos ayude a crear profundidad y también a crear más iluminación en nuestro rostro para que no se vea totalmente plano. Entonces para eso utilizamos un corrector más claro y un contorno en crema, que es un tono más, uno o dos tonos más oscuro que nuestra piel. Un contorno que sea uno o dos tonos más oscuro de nuestra piel, que sea cremoso, lo utilizamos en este momento. Si no tienes esto no hay ningún problema, puedes utilizar también en polvo, pero cuando hayamos sellado nuestro rostro. Con el corrector, como en estas fotos donde aparecen iluminaciones y ponen tonos blancos, a veces cuando somos principiantes nos perdemos un poco con eso. Estos correctores de iluminar no son necesarios cuando estamos iniciando o cuando es un maquillaje para el día, no es totalmente necesario, pero yo quiero explicarte exactamente dónde lo puedes posicionar cualquiera que sea tu rostro, no importa la forma de tu rostro. Y para esto lo vamos a posicionar en las partes que de pronto queremos resaltar un poco más. En este caso sería un poco en esta zona para iluminar toda esta área del centro. También un poco en la nariz
pero mira que estamos utilizando muy poquito y te sugiero, dependiendo del corrector que estés utilizando, empezar a difuminar y siempre con la brochita a toquecitos, no arrastre porque si no se va a arrastrar todo. Podemos utilizar también un poquito en esta zona y si quieres también puedes poner un poquito en la frente. Lo ponemos muy poco porque a veces tenemos la frente muy ancha y si ponemos mucho vamos a tener una frente mucho más ancha, entonces tratamos de utilizar poquito y lo llevamos más que todo para este entrecejo y difuminamos hacia arriba también a toquecitos. Si tú tienes un contorno en crema y no sabes cómo utilizarlo, quédate a ver este video que te va a servir. Vamos a utilizar el contorno en crema, lo vamos a posicionar en las zonas que de pronto queremos oscurecer. Esto es dependiendo mucho de tu tipo de rostro, pero no es sino que te veas frente al espejo y mires si tu rostro está un poco más ancho de esta zona y quieres adelgazarlo un poquito, solamente lo ponemos en la parte del inicio de la oreja hacia afuera, solo tratando de utilizar poquito. Siempre cuando estamos iniciando, tratemos de utilizar poco producto. Y si es más clarito, mejor no utilices un contorno muy oscuro. También podemos utilizarlo en la zona de la nariz, dependiendo de tu tipo de nariz, podemos utilizar un poquito acá, si tenemos la nariz ancha como la mía. Y podemos también quitar un poquito la papada, rellenando esta zona y perfilamos también la mandíbula, aplicándola acá. Ya lo que sigue es difuminar esto con nuestra blender esponjita y vamos a tratar de hacer esto de forma muy suave y también a toquecitos. Entonces ahora necesitamos sellar todos estos productos con un polvo translúcido. Este polvo translúcido nos va a ayudar a matificar estas zonas, sellarlas y que nos dure muchísimo más tiempo el maquillaje. También si tienes un polvo compacto lo puedes hacer de forma muy ligera porque el polvo compacto tiene una cantidad mayor de pigmentación, entonces puede hacer sentir la piel un poco más pesada. Voy a coger con la esponjita la misma blender, retiro un poquito el exceso así con mi mano y voy a empezar a sellar todas las zonas que quiero sellar. Lo llevo más que toda esta zona debajo de la ojera, que es una parte donde normalmente el corrector entra a las arruguitas y de allí lo llevo hacia afuera. Ahora sí, si tienes un polvo compacto que de pronto te haya quedado más oscurito y no te gusta usarlo, este es el momento. Si tienes una paletica de contornos, este es el momento. Si tienes bronzer, este es el momento. El bronzer, la diferencia es que es unas tonalidades un poquito más cálidas, son más cafecitas tirando hacia amarillitos, entonces son tonos que dan un aspecto como su nombre lo dice, bronceado, se ven como más tocadito por el sol, ¿sí? Mientras que los contornos normalmente tienden a ser tonalidades que van más hacia los grisecitos o hacia cafés un poco más neutros. Entonces, dependiendo mucho de tu gusto, igualmente siempre es bueno empezar como a experimentar con los productos que puedas tener a la mano. Bien, y lo vamos a aplicar exactamente en la misma zona que aplicamos el contorno en crema. Esto lo podemos también llevar un poco hacia el nacimiento del ojo y hacia la frente. Entonces lo llevo acá, lo que yo tengo en la brochita, y después de que ya no tengo mucho producto, lo empiezo a llevar hacia el centro, pero miren que yo no estoy llevándolo demasiado, solo me quedo más o menos hasta antes de llegar a la pupila.
y después podemos empezar a difuminar. Bueno, aquí ya vemos la diferencia del contorno. Este contorno es un poco más oscuro, o sea que todo lo que acabamos de hacer se va a notar muchísimo más. Todas las iluminaciones se van a notar muchísimo más. Y por ende es mejor utilizarlo para la noche. Pero si tú te sientes cómoda utilizándolo para el día, lo puedes hacer. Ahora vamos a utilizar una brochita, cualquier tipo de brochita, preferiblemente pequeña, y vamos a utilizar un polvito, igualmente un tono más oscuro, el mismo tuyo de contornos. En este caso voy a utilizar este, trata de que sea un contorno más bien no tan oscuro como este que apliqué de último, porque si no se va a notar muchísimo más, y si no tenemos un buen manejo se va a ver como un manchón. Y eso lo vamos a aplicar en la zona de la nariz. Si tenemos la nariz muy ancha, entonces lo vamos a hacer en esta zona, una línea de esta forma para que tu nariz se vea más delgada. Y aquí vamos a poner en la ceja, bajando, para que esto se una. Y difuminamos. Mira el cambio que da la nariz con esto. Y aquí en esta parte de abajo, para que la nariz se vea más levantadita. Es tiempo de darle un poco de color a nuestro rostro, y para esto vamos a estar utilizando un rubor. A mí me gusta quitarle el exceso a la brochita porque hay rubores que tengo que son muy pigmentados, entonces no quiero de pronto ir a dejar los puntos rojos allí. Y lo voy a situar en la zona de la manzanita, tratando de no reírme porque cuando me río los pongo acá y cuando dejo de reír se bajan. Entonces eso da una apariencia de que la cara está un poco más demacrada. Más o menos lo pondría donde estaría mis cacheticos si me río, pero lo hago sin reírme. Y empezamos también a toquecitos y lo vamos a ir difuminando hacia afuera. Y de esta forma hemos terminado nuestro rostro. Esta es una de las partes que yo quería como explayarme más explicándote, porque es una de las principales y es una de las partes más amplias de nuestro rostro. El día de hoy vamos a hacer una aplicación de sombras un poco más sencilla y mucho más básica para que lo hagas conmigo. Para esto entonces voy a utilizar un corrector, y en este caso es el mismo que utilicé para iluminar. Podemos utilizar cualquier corrector. Esto nos va a ayudar a que las sombras pigmenten muchísimo mejor y a que el ojo, esta zona del párpado, si tenemos venitas y eso, pues no vaya a pigmentar de forma diferente en la sombra. O con nuestra misma esponjita, de la misma forma que hicimos el sellado de nuestro rostro, con el mismo polvito vamos a aplicarlo muy suavemente en esta zona. Es solamente un poco que vamos a aplicar para sellar. Esta técnica la hacemos cuando necesitamos difuminar todas estas sombritas y que se pierdan entre cada una, pero si queremos saturar de pronto con color, entonces sí te aconsejo que no selles esta parte. Yo voy a estar utilizando este tono que también se usa como contorno. Sacudimos la brochita y vamos a empezar a aplicarlo en la parte alta de nuestro ojito, la zona donde ya deja de moverse el párpado. O sea, tenemos un párpado móvil, que es este, que es el que se mueve, esta zona que ya está más fija, que es el párpado, como su nombre lo dice, fijo. Y vamos a empezar a aplicarlo de forma circular. Y lo vamos a llevar un poco hacia adentro, un poco más hacia arriba. Se difumina muy bien la sombra en la zona de la ceja y hacia afuera. Ahora vamos a irnos con una tonalidad también un poquito más oscura que la anterior. En este caso voy a estar utilizando esta, y esta es la que va a dar como mayor profundidad y dimensión al ojo. Y lo aplicamos con una
brochita un poco más pequeña o puede ser con la misma, pero tratando de tener cuidado. Vamos a aplicarlo en esta zona de la parte externa y vamos a posicionar a toquecitos. Ponemos allí tratando de no salir demasiado y podemos meterlo un poquito más, que llegue un poco más hacia la mitad del ojo. Y con una brochita limpia, o también podemos coger una toallita, vamos a quitarle el exceso de producto de sombra y vamos a empezar a difuminar solamente los bordecitos de esa tonalidad más oscura que aplicamos. El iluminador no es algo que necesitemos que sea súper esencial. Yo voy a estar utilizando este de aquí. No es algo que sea súper esencial, pero definitivamente le da un toque de luz al rostro muy bonito, lo hace más saludable, un poco más radiante. Entonces es un toque que se ve muy bonito en la piel. Y este iluminador lo llevamos, si es para el día, trata de no utilizarlo en esta zona porque normalmente se corre, empieza a quedar todo brillante en el rostro. Entonces lo utilizamos más que todo para la zona de la ceja, en esta parte, y para la parte de la puntica de la nariz. Pero si a ti te gusta el iluminador como a mí, entonces vamos a ponerlo en todo lado. Por lo menos en esta parte de este huesito que da aquí la luz, ahí vamos a ponerlo. Ahora con una brochita más pequeña podemos utilizar el tono oscurito que pusimos para esta zona de abajo del ojito. Vamos a aplicar con una brochita más pequeña o con el dedito iluminador en la zona del lagrimal. Con el dedo te sugiero que apliques iluminador en esta zona del párpado móvil. Y pues no me puse pestañas postizas, pero si lo ves necesario también lo puedes hacer. Igualmente un delineado no estaría mal. Y ahora sí vamos a seguir con un labial, que en este caso va a ser un fucsia. Puedes utilizar cualquier tono, un tono nude, un tono rojo, quedaría muy bonito. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. De esta forma nos quedó este maquillaje y nos vemos entonces en un próximo video. Recuerda darle like, compartir y darle seguir a la página. Y nos vemos en un próximo. Chao.